Mi nombre es Carlos Posadas. Me da mucho gusto tenerlas aquí presentes en esta tarde con motivo del Festival de la Ballena que se organiza cada año. Hello, my name is Carlos. I'm Executive Director here at Ecoalianza de Loreto. It's a pleasure to welcome you tonight. This event with Dr. Diane Gendron is part of different events that we are having, not only here in Plaza Salvatierra, about the Whale Festival that we have yearly here. We are honored to have the blue whale here, and this is a special event. I'm going to read the bio of Doctora in Spanish, I'm sorry. La doctora Diane Gendron estudió ecología de cetáceos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional de México. Durante 40 años continuos de investigación en el Golfo de California, ha construido, junto con más de 50 estudiantes de posgrado, la base de datos de ballenas azules más completa del mundo, específica para cada individuo. La doctora usó el método de seguimiento focal continuo para estudiar con más profundidad a las ballenas azules, observando el comportamiento y las interacciones de los animales conocidos durante largos periodos de tiempo, lo cual ha revelado una nueva dimensión en el conocimiento social y reproductivo de la especie, así como su papel en el ecosistema. La doctora Gendron dedica gran parte de su tiempo a la conservación de esta especie, reflejado en el desarrollo del Plan de Acción para la Conservación de las Especies, PACE Ballena Azul, lo cual ha promovido un nuevo método pasivo de observación turística en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Este nuevo método pasivo, desarrollado por los capitanes, encierra la promesa de una conservación sostenible a largo plazo de esta especie y la actividad de observación de ballenas dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, cumpliendo un objetivo fundamental de su investigación. También ha dedicado su tiempo en divulgación, participando en más de 15 documentales nacionales e internacionales. Quiero pedirles un aplauso, por favor, para la doctora. Gracias, Carlos. No sé, I don't know if you came here for Spanish classes. Several years ago, same thing happened. I came here to give a talk, and most people were from Canada or United States, English speaker. It was very difficult to decide which language to use. And some had the bad idea of proposing translation, which I can't. So, if you don't mind, I think it will be in Spanish, or would you prefer in English? Because the slides are in Spanish. So, los que hablan español, ¿qué dicen? A ver. En español, en español. Okay. Vamos a hacerlo. I'll do it in Spanish. And if there's something that you really don't follow, raise your hand, right? Okay, good. Like in a class. Muy bien. Pues vamos, ¿puedes bajar la luz quizás para ver mejor? Gracias. Ok. Bueno, yo me esperaba a muchos de los pescadores con quien trabajo, y yo he dado muchas pláticas aquí en Loreto, y hoy quería hacer algo un poco diferente. Es decir, no ir tanto a toda la parte de ciencia, sino explorar lo desconocido a través de nuestro seguimiento de ballena, ¿no? Nosotros seguimos una ballena muchas horas y a veces encontramos cosas muy interesantes que no se puede publicar, son anécdotas, ¿no? Y quiero compartir con ustedes esas anécdotas hoy, pero antes, la próxima, yo tengo antes necesito hablar de por qué Loreto es importante, ¿no?
Loreto es importante porque es un lugar de crianza de la población del Pacífico Noreste, pero además es un lugar de reproducción al mismo tiempo y un lugar donde se alimentan. Entonces, todo lo que sucede en el Golfo es muy importante para la ballena azul durante el invierno. Durante el verano migran afuera de California y por ahí, ¿no? Las Olusianas y toda esa zona. Entonces, ¿cómo estudiamos a las ballenas? Primero, lo que le decía, ¿qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos descubierto sobre la ballena azul? Que es mi objetivo hoy, compartir un poco con usted. Y entonces, pues la ballena azul, como la ballena jorobada, como el cachalote, levanta la cola. Entonces, muchos de esos individuos, por ejemplo, la gente de aquí lo llaman calabaza, pero no sabía quién era. Y nosotros pudimos compartir con ellos que es un macho. Y ahorita vamos a ver cómo determinamos que era un macho. La cortina, es la 124, voy a hablar de ella más adelante. Y bueno, muchas levantan la cola, pero no todas, solo 25%. Entonces, si queremos estudiar la población, necesitamos encontrar otra forma, ¿no? de poder identificar todos los individuos. ¿Y cómo se hace? Usando el tipo de dorsal. Algunos no tienen dorsal, otras están chiquitas, otras están marcadas, otras están levantadas. Entonces catalogamos en 6 diferentes dorsal y luego cada una de esas dorsal la categorizamos tipo de pigmentación, desde muy clara hasta muy oscura, ¿no? Entonces es más fácil encontrar el match que hablamos, ¿no? En español, la recaptura de la foto. Y además, con la ballena azul tenemos la suerte de poder comparar la pigmentación, es como la huella digital, ¿no? Entonces, cuando se encuentra la misma marca como en rompecabezas, like a puzzle, estamos seguros que es el mismo animal. Y esto nos permite identificar al animal desde cría, desde el año que nacen. Entonces, ahora, después de 30 y tantos años siguiendo las mismas ballenas, tenemos machos afuera que tienen 30 años. Y 30 años exacto, porque los identificamos desde cría. Entonces, esto es para darle una idea, son ejemplos. No les quiero, es el historial de avistamiento. Aquí tenemos el número de la ballena, aquí tenemos los años. En azul son los machos. Como pueden ver, hay algunos como el 12, también voy a hablar de él. Lo conocemos desde los 90. Entonces, actualmente en 26, si lo vemos, va a tener 2 años más, 35 años, ¿no? Otros, por ejemplo, el 144 nació en 96 y lo estamos viendo casi todos los años aquí en Loreto y tiene 29 años, ¿no? Porque terminé aquí a 24. Lo acabamos de ver la semana pasada. Es muy raro, un macho que nace aquí y regresa donde nació para probablemente reproducirse, es algo muy raro en mamíferos. Y es otra cosa que quiero compartir con ustedes. En el caso de las hembras, en rosa, es cuando se vio, ¿no? Igual que los machos, cuando es azul, el cuadrito azul es que vimos la ballena, cuando es blanco es que no las vimos. Y en negro quiere decir que se vio con su cría. Entonces, ahí tenemos datos de crías nacidas en 2001 y una de ellas, bueno, esta vino con sus crías
su primera cría probablemente, y la otra también muchos años después, ¿no? También, ¿qué podemos ver con esto? La edad, ¿no? Les platicaba la edad que podemos calcular. A veces decimos la edad mínima, es porque, por ejemplo, este macho 12 lo vimos en 90, pero ya era adultos. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? No tenemos idea. Pero sabemos que tiene un mínimo de estos años, ¿no? Sí. Sorry? Okay. In blue is male, in pink is female, and these are the number of the whale, the whale's number, right? I was talking about male number 12, and male number 144, who was born with that little circle. He was born in 96, so we know now in 24 he was 30 years old. 27, now he's 29, 2006, no? And we just saw him last week. And in pink are the female, and when you see the black square, it's because she was accompanied by her calf. So it means she had a calf that year. Is that okay? Yeah? Okay, so las edades. Como pueden ver, estamos viendo animal bastante grande, ¿no? 19, 25, 30 años. Pero en la vida de una ballena, ¿qué tanto es? ¿Cuánto vive una ballena azul? ¿Alguien sabe? 70, 90. Más o menos es lo que se estima la edad del ser humano, ¿no? 80 años. Pero en realidad no sabemos. Porque en la ballena bowhead del norte, en Alaska arriba, encontraron un arpón en una ballena cazada por los Inuit que databa de 1890. Entonces esa ballena, si fue arponeada en 1890, si era cría, entonces tendría 100 años, ¿no? Algo así. Pero si no fuera cría, podría tener hasta 200 años. Así que realmente no sabemos, pero la estimación es alrededor de 80 años. Basado en capturas, cuando cazaban las ballenas, buscaban el tapón de cera, y ahí como los árboles están contando los rings, pero cuando empezaron esa técnica casi no había ballena, entonces no pudieron llegar a una buena estimación, ¿sí? Bien, ahora quería hablar de la hembra 250, una hembra muy productiva, tuvo una cría en 2000, 2002, 2004. Y después, bueno, después la vimos no tan seguida, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo, no la vimos. Pudo haber tenido una cría. Pues este es el ejemplo que voy a dar a continuación de tercera generación. La 250, me equivoqué de fechas aquí, pero bueno, no importa, según yo. Cada 2 años tuvo una cría, en 94, ¿no? Y luego la primera cría regresó 9 años después con su propia cría. Entonces tenemos la abuela, la mamá, la cría. Pero es increíble que después de casi yo tengo 40 años estudiando las ballenas, pero en realidad tenemos como 36 años. Hay pocos casos así. Entonces tenemos que seguir estudiándolas para poder entender más qué está pasando, ¿no? Mucho más que mí. Yo ya estoy vieja. Los jóvenes tienen que seguir para poder llegar a más animal a tercera generación, ¿no? Bueno, este tipo de estudio es un estudio muy lento. A nivel de investigación es muy difícil conseguir fondos diciendo,
pues yo identifico las ballenas azul para ver que no, su historial de vida, esto no da dinero. Entonces hay que buscar otras formas, pero gracias al Instituto Politécnico Nacional, donde yo trabajo, ellos nos apoyaron todos los años, 36 años, sin parar, con poco dinero, pero siempre. Por eso tenemos esta base de datos ahora. Bien. Entonces, cuando vemos una ballena, le tomamos foto, pero también le tomamos muestras. ¿Qué tipo de muestras? Las primeras tipos de muestras que tomamos fueron las biopsias, que es un dardo que se manda con una ballesta y uno agarra poquito de piel, poquito de grasa, y con esto se pudo hacer muchos análisis como, bueno, análisis molecular, ácidos grasos, ver que come, contaminantes, pero no me gustaba mucho porque es un poco invasivo, tienes que llegar rápido y ¡pam!, ¿no? Mandarle la flecha. Pero había que hacerlo porque no conocíamos mucho en ese entonces, ¿no? Estoy hablando aquí de 88 hasta 2025. Pero paulatinamente me empecé a buscar otras formas. Este es pedazos de piel, como nosotros las ballenas de escama. Y con ese pedazo de piel podemos determinar el haplotipo, que quiere decir el lineaje materno del animal, ¿no? ¿Sí? Es slough skin. Slough skin. Yeah, skin, sorry. Entonces, con esto se pudo hacer muchas cosas, incluso determinar el sexo. No necesitamos una biopsia para determinar el sexo. Lo que más me gusta, las heces. Son regalos, porque en las heces hacemos muchos análisis. Y uno que nos interesa mucho ahora son las hormonas y los parásitos. Y somos los primeros grupos a nivel mundial de haber iniciado el muestreo de soplos de ballenas y cetáceos. Hace muchos años, en 2010. Pero en ese entonces era un helicóptero, era muy complicado. Ahora usamos dron y es mucho más fácil. Voy a hablar un poquito de esto. Entonces platico de esto así en general para que sepan que es necesario tomar muestras biológicas para conocer más a los animales, conocer su sexo, conocer si están parasitados mucho, su estado de salud en general. Con los isótopos estables, estos de carbono y nitrógeno, podemos determinar a dónde estuvieron hace 3 meses. Cosas muy, muy interesantes con solo un pedacito de piel, ¿no? Entonces, por eso le estoy hablando de esto, pero no voy a enfocar mucho en la investigación ahorita. Quiero compartir anécdotas. Okay. Bueno, entonces, las heces. Así se ven en el mar, rojo, rojo como el techo, ¿no? Así. Y son muy fácil de ver y luego muy fácil de muestrear porque flotan, ¿no? Flotan y con una red de piscina o una cubeta las agarramos. Y con esto se puede hacer muchas cosas, como les decía. Uno es ver los huevos y los parásitos del intestino y encontramos también protozoarios que son de ser humano, ¿no? Como amibas, Giardia ballantineum, son protozoarios de ser humano, pero lo encontramos en las ballenas ahora. Eso es algo muy importante. Y luego hicimos un análisis de todos los individuos que teníamos muestras. Cada vara es un individuo. Algunos estaban muy parasitados de huevos, otros muy poquito, pero no tenía que ver ni con el sexo, ni con su estado reproductivo, ni con su edad realmente. Entonces, pero lo importante es que todas tenían huevos.
y comparamos con la ballena de aleta y ella 60% de las ballenas tenía huevos. En cambio la ballena azul todas tienen. En fin, entonces este es un número básico, ¿no? El promedio, y vamos a ver quizás dentro de 10 años si ese número aumenta o no. Es una forma de tratar de ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con datos del pasado, ¿no? Bien. Las hormonas. Las hormonas, usted sabe cuando una mujer está embarazada, si se toman unas muestras de orina, se hace un análisis, se sabe luego si uno está preñada o no, ¿no? Lo mismo en ballenas, pero con heces. Y entonces encontramos un grupo de ballena que tenía muy alto nivel de progesterona comparado con hembras que están en reposo o con su cría o incluso machos, ¿no? Es mucho más alto. Y otra hormona que va junto con la progesterona es corticosterona, que es una hormona de estrés. También en general es mucho más alta que las otras ballenas, ¿no? Aquí tenemos Carlos López. Levántate, Carlos. Carlos López es un postdoc que está investigando hormonas en nuestro laboratorio, montó todo el laboratorio él mismo y ahora analiza todas las hormonas posible e imposible de las heces, de las barbas, de todo lo que le damos, ¿no? Entonces, si tienen pregunta, él es el indicado. Bien. Bueno, también hay que hablar del soplo, ¿no? Porque fue algo que iniciamos y que fue muy, muy relevante para la investigación. Entonces, ahora, bueno, desde 2017 usamos un dron y Carlos Domínguez Sánchez, levántate. Él es el que ingenió meter caja de Petri con el dron para poder muestrear el soplo, ¿no? Y ahí ve el dron, más o menos a 5 metros de la ballena, a la altura, y ha muestreado muchas ballenas, la he mostrado en muchos años. Acaba de publicar un artículo en Scientific Report de Nature, ¿no? Sobre todo esos resultados. Encuentra algo muy, muy interesante sobre las bacterias, porque está estudiando bacterias y cómo esas bacterias pueden indicar a nivel fisiológico y esto que hay grupos de bacterias que están enseñando que algunas ballenas incluso tienen sistema inmune bajo. Cuando hablamos de sistema inmune estamos hablando realmente de salud y él es el que está dirigiendo todo esto, ¿no? Seguimos colaborando desde muchos años ya. Muy bien. Ok. La última, hablando de dron, ahora que podemos subir los drones fácilmente, también estamos analizando su condición corporal, midiendo anchura y luego con un índice que se desarrolló por otra alumna, podemos ver si la ballena tiene una condición buena, una condición corporal regular o mala. En los últimos años hemos visto más ballenas flacas y es una forma mucho más precisa de determinar qué tan flaca están, ¿no? Con un número, un índice. Bueno, entonces esto seguimos realizando rutinamente. De hecho, cuando salimos ahora, lo importante es la foto. A ver, la foto, el soplo, la foto de identificación, ¿no? Luego la foto aérea, luego el soplo y si tenemos suerte, la heces. Con esto tenemos todo para hacer una buena investigación, ¿no? De un animal, pero necesitamos mostrar muchos animales. Bien, entonces, ahora, bueno, y todos esos estudios, y mencioné solo 3, pero son más de 50 publicaciones.
se pudo hacer con la colaboración de gente, expertos en otras ramas. Por ejemplo, yo no sé nada de genética, ¿no? Pero hemos publicado con genética. Yo no sé nada de sistema inmune y todas esas cosas. Karina Acevedo es especializada en esto, etcétera, etcétera. Entonces, colaborando con otros investigadores que trabajan con otros temas, podemos lograr cosas juntos, ¿no? Bien. Entonces, aquí es un mapa de la región sur del Golfo, La Paz, Loreto. Entonces, durante 20 años muestreamos la zona de Loreto, pero también entre Loreto y La Paz, para tener muchos animales, ¿saben? ¿No? Muchos individuos identificados, muchas muestras, pero eso es costoso de navegar. Sí. I don't understand. What is this showing? Okay. The story here is that when I started to study in 1888, when I started my master, I was focusing on sampling the blue whale, no? Going out, finding the blue whale, taking picture, taking biopsy, skin, to build a catalog of photo-identified animal. And we did that for 20 years, and that's a lot of work. Okay, so now the idea is that, and that's la progresión del estudio, ¿no? Empezamos con foto, los drones al último, seguimiento focal. Esto es lo que voy a hablar ahorita, empezamos en 2009. Entonces, hasta 2008, I stopped to travel everywhere between La Paz and Loreto, and I decided to focus in Loreto. Okay? And I did that because I was reading that book. It's a book by Dr. Poole, and she studied elephant in Africa, and she wrote a book about following male elephant. And while I was reading the book, I was so inspired, thinking I should do that with blue whale. Can I do that with blue whale? Okay, entonces esa es la idea de, estaba leyendo un libro sobre elefante de la doctora Joyce Poole y me emocioné cuando llegué al capítulo del estudio de seguir un animal, que se llama seguimiento de individuo focal, ¿no? Focal es un animal, lo ves, decides y lo sigues, ¿no? Pero ¿se puede hacer con ballena azul? No, sí, había que intentarlo, ¿no? Entonces escogí Loreto y además escogí Puerto Escondido porque está más cerca de donde están las ballenas, según yo. Y justamente en 2008 se construyó una marina. Entonces yo podía llevar mi velero, podíamos dormir y comer y vivir en el velero y trabajar en una panga durante el día, no me costaba mucho, casi nada. Entonces así empezamos el estudio y seguimos en Puerto Escondido hasta la fecha. Bien, entonces la idea es observar, 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 sin modificar el comportamiento. Y la verdad, para mí poner los binoculares, para mí los binoculares son como mis ojos o mis lentes, ¿no? Porque hay que buscar y buscar y luego encontrar, pero también observar con binocular. Entonces es el trabajo de observar todo el tiempo sin perder la ballena, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Distancia larga, observando con binoculares, ¿no? Y no interferir con la ballena, no acercarse para ver quién es y todo esto, sino esperar, de repente la ballena llega más cerca, tomamos foto, de repente deja heces, la recolectamos, etcétera, ¿no? Todo natural, y como tenemos el conocimiento de los animales ahora, después de tantos años, ¿no? Tenemos nuestro catálogo de los animales más conocidos
Entonces, siguiendo la ballena, en general sabemos quién es, sabemos si es una hembra, un macho, etc. Y vamos a hablar de los comportamientos. ¿Qué es lo que se ve de ballena en el mar, ¿no? Uno, la alimentación en superficie. El krill, el eufausidos, los camaroncitos que comen, y por algún motivo llegan en superficie en grandes enjambres, en grandes nubes, y la ballena aprovecha. Entonces lo que se ve muchas veces son los pliegos ventrales totalmente extendido, como un acordeón, ¿no? O la boca, la cabeza que sale así, agarrando todo lo que puede agarrar de agua con krill. Entonces, este es un comportamiento que muy, muy común vemos en el Parque de Loreto. Luego, hacen círculos en superficie. Sale, sopla. Y luego gira. Y luego se va. Pero en realidad, lo que está haciendo, ¿no? En realidad, hace un círculo para regresar al mismo lugar donde hay mucho krill. Entonces no se aleja. Y en esos momentos apagas el motor y puedes estar horas sin moverte porque la ballena no se mueve mucho. Sí se mueve, pero no muy lejos. Ok. Otro. Y es cuando muchas veces observamos ese. Cuando comemos, vamos al baño, ¿no? Igual las ballenas. Cortejo entre hembra y macho. Muchas veces vemos un animal, dos animales juntos, pero hemos visto una atrás otra, ¿no? Entonces, ese es lo que se llama un cortejo, y en general es el macho que persigue a la hembra. Esto es lo mismo en rinoceronte, en cualquier mamíferos grandes terrestre, ¿no? Es lo mismo, el macho está atrás de la hembra porque está oliendo su hormona, si está lista para parir o no, etcétera, ¿no? Ok. Luego, pues ahí no tenía forma de poner una foto. Las hembras con cría navegan muchos. Entonces, esta ballena navegó, y aquí muy rápido, aquí menos rápido, y aquí se quedó. Esa es latitud, longitud en minutos, solo los minutos. Y aquí es otro ejemplo de un macho que probablemente se estaba alimentando. La diferencia del área que cubrió este macho comparado con esa hembra con cría en el mismo tiempo es inmenso. Aquí es 1 minuto por 2 minutos, son, vamos a decir, 2 por 2, 4 kilómetros cuadrados. Y aquí es, 46, son 5 kilómetros por 0 a 20, 5 por 20, es inmenso, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento que llamamos traveling o navegando, normalmente tiene un solo rumbo a una velocidad constante. Este es otro ejemplo que muestra cómo las hembras con cría hacen mucho como tipo círculo, empiezan de un lugar y regresan. Lo que creo yo que pasa es que la hembra le está enseñando la zona a la cría, o le está enseñando a nadar o algo así, ¿no? Y en cambio los otros individuos que no andan con crías, pues andan zigzagueando o comiendo ahí cuando está todo amontonado. Esa es otra forma de mostrarlo. Y luego, incluso si agarramos este pedacito, ¿no? Este pedacito que se ve como una mancha, ¿por qué? Porque cada punto está cerca del otro, porque casi no se mueve, ese punto de GPS, ¿no? No se mueve durante tiempo. Entonces, si lo agrandamos, en realidad es un zigzag, y es muy interesante. Entonces, esto es lo que llamamos movimiento en zigzag,
que creemos que está buscando comida. Por ejemplo, aquí va muy rápido, ¿no? Los puntos están muy espaciados. Boom, boom. ¡Oh! Aquí hubo algo, así, ¿no? O aquí. Llegó aquí, y ahí encontró algo y se quedó. Es probablemente comida, ¿no? Bien. También uno de los objetivos era, a ver, ¿cuál es el impacto de todas esas lanchas sobre el comportamiento de las ballenas? Y uno de los datos que tomamos de las ballenas es cuando sale, ¡pip!, tenemos una posición GPS y una hora precisa, y luego contamos los soplos. Y yo soy muy mala, empiezo 1, 2, 4, entonces les pido a alguien de la lancha, cuenta, y cuenta fuerte. Entonces contamos el número de soplo, y luego cuando se va, ¡pip!, otra vez una posición GPS con su tiempo. Entonces tenemos datos de buceo y datos en superficie muy precisos. Lo mismo seguimos haciendo cuando hay barcos. Y ahí no voy a presentar toda la historia, pero se demostró que cuando había varias lanchas, pues siguiendola, no persiguiéndola, pero siguiéndola con velocidad, y esto afectaba su tiempo de superficie. En superficie de buceo como que disminuyó bastante, significativamente a nivel estadístico. Esto es un ejemplo de un año en particular, 2015. Cada color es un seguimiento de una ballena en un día particular. Y aquí, pues, para que vean, ¿no? Algunos nos hacen dar mucha vuelta, otros casi no se mueve. Aquí es danzante. Y 2015, si se acuerdan, Víctor, tú te vas a acordar, es el año que llovía mucho como este año, y las ballenas estaban pegadísimas. Todo lo que es 2015 en general, al principio estaban dentro de la isla danzante, que es muy raro. E incluso de Puerto Escondido salían con dinghy a ver las ballenas. Era grave la cosa. Bueno, entonces es un ejemplo de seguimiento de este año, y saqué un promedio así. En general pasamos 5 horas con las ballenas, pero el rango es de 2 a 10 horas. 10 horas quiere decir desde amanecer a atardecer. Está largo el día, ¿no? Larguísimo. Bien, ahí puse todos los tracks de 2009 a 2025, y obviamente pues nosotros trabajamos más en esa zona, pero cuando no hay ballena, pues hay que ir, vamos a buscarla de otro lado. Pero aquí se puede ver el uso del área, ¿no? El uso muy marcado acá, aquí, enfrente de Nopoló, enfrente de Puerto Escondido, por ahí. Y mira aquí, 2015, mira cómo está pegada a la costa, ¿no? Bien, ese es un ejemplo. Bueno, entonces, resumido todo lo que hemos hecho como seguimiento de cada animal, ¿no? Ok, ahora, las anécdotas, finalmente. Entonces, les hablaba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cortejo. Eso, y bueno, es una imagen de una avioneta cuando hacíamos muchos vuelos. No ocurre cada día, es raro, ¿no? Pero ocurre, y esa vez estábamos con la hembra 124 que les platiqué, muy conocida, tenía cría desde 97, entonces es una ballena vieja. Se reconoce por esta cosita, y luego cuando levanta la cola, así y luego así, hay un lado, creo que es que está colgando, ¿no? Está fácil de identificar, y siempre levanta la cola. Y está en muchos libros, es muy famosa además. Bien,
Entonces, estábamos con la 124 en 2009, entonces era una ballena adulta, hembra adulta, estaba come. Y luego haciendo círculos así, ¿no? Entonces estaba comiendo, pero abajo. Entonces nosotros motor apagado, ¿no? Como les platicaba. Y como tenemos el motor apagado, podemos escuchar si hay otras ballenas. Es más, podemos escuchar si hay ballena hasta 2-3 kilómetros. Pero no había ningún sonido, estaba sola la ballena cerca de Agua Verde. Y de repente oímos, tú sabes, búscala. No, hasta allá. Pero esa ballena empezó a venirse a nosotros. Estaba a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Se vino a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? De modo que la vio, ¿no? Si no tienen muy buena visión. Y nosotros, pues. Entonces, la hembra seguramente hizo un sonido. ¿Verdad? Y ese sonido se conoce como la llamada D. Y es una llamada que no se sabe mucho, pero lo que se sabe, que tanto las hembras como los machos, en teoría, cuando comen, hace ese ruido para decir a las demás, aquí hay comida. Eso lo hacen supuestamente los goelan, ¿cómo se llaman estos? Híjole. A ver, ayúdenme. un pájaro. ¿Cómo? No, común, pata amarilla, gaviota, esa gaviota. Estudio de gaviota, cuando empiezan, supuestamente quiere decir a los demás, oye, aquí hay comida. Ya, yo no estoy muy segura, pero es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice la canción. Porque sí, es una canción, necesitamos estudiar mucho más. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegó este animal, pegada a nuestra panga, con la 124, obviamente, ¿no? Pero la hembra siguió haciendo sus círculos y el macho la siguió la siguió unas 2 veces. Yo creo que se enfadó, empezó a irse y entonces la hembra despertó y lo siguió y nosotros igual prendimos el motor y seguimos a nuestra 124, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después? Espérenme, tengo que regresar porque ¿qué pasó después? Entonces, la hembra siguió al macho más o menos 15 minutos, que son 2 tiempos de buceo más o menos, y pararon. El macho empezó a perseguir la hembra y luego varias veces, y de repente se fueron, se bucearon y estábamos cerca de la huella. Cuando la ballena se va, hace una huella. Estaba lleno de piel descamada. ¿Qué pasó ahí? Seguramente hubo un contacto entre ellas para que la piel se levantara, ¿no? Entonces, es una hipótesis, ¿no? Yo creo que hubo copulación o intento de copulación, pero lo que está seguro que fue un cortejo, ¿no? Esto no se ve todos los días, otra vez, pero bueno. Ahora, el macho, entonces el macho que llegó era el 249, un macho que también se sabía en 2009 que ya era adulto. Ahí está. Después de ver la piel descamada, regresaron en superficie y cada uno por su lado. Ya se terminó. Todo eso se terminó desde que el macho llegó a nuestra panga con la 124 hasta que se separaron. Pasaron como 40 minutos. Entonces esto, si no estás siguiendo un animal y que ves este barullo, ¿no? De 2 ballenas persiguiendo y esto, llegas al lugar, se van las ballenas y no sabes quién es quién, qué pasó. Entonces por eso muy poco lo vemos, ¿no? Ok. Ahora,
El macho 12. El macho 12 es uno de los más viejos. Este año tendría 26, ¿qué? 33, 34, 35 años. Tiene una aleta muy marcada, así como Captain Cook. De hecho, alguien le dio ese nombre, Captain Cook, a este macho. Casi viene todos los años, ¿ya ven? Verde, 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 todos los años casi. Le gusta esa zona. Y bueno, un día, en 2009 me parece, a ver, creo que es en 2009, lo encontramos al norte, aquí esa línea amarilla, lo encontramos aquí el punto, al norte de Danzante, y nos llevó, y estaba navegando, mismo rumbo, casi misma velocidad. Cuando pasa esto, y que uno es capaz de ver la velocidad y el rumbo, la ballena nada al lado de la panga, todo el tiempo. Y se ve azul ahí, no se ve el cuerpo, pero está abajo, cerquita. Y de repente sale y la lancha no la molesta porque sigue su rumbo. Yo creo que porque tiene una intención, ¿no? Se va en algún lado. Entonces ese día decía, no hombre, este macho nos va a llevar a donde hay hembra o algo así, le decía a los alumnos. Y efectivamente, llegamos casi enfrente de Loreto, 5 ballenas, 5 hembras. Y ahí yo vi, pero no teníamos dron en ese momento, en 2009. Yo vi una ballena, bueno, creí que era el 12, abajo de una hembra que andaba nadando normal, pero estaba abajo de ella. Y aquí se ve que el macho se está dando vuelta, ¿no? Y esto se ha descrito, que puede ser que la ballena azul se reproducen, obviamente en la columna de agua, no se ve, pero que el macho llega hacia abajo de ella, ¿no? Esto es muy, muy diferente de las ballenas que conocemos como la ballena gris. La ballena gris se reproduce enfrente de todo el mundo. Hasta el pene está ahí arriba, ¿no? Y todo el mundo puede ver qué pasa. Lo mismo con la ballena franca. Son animales, son especies que se agrupan entre machos con una hembra. No hay que verlo de manera humana, de que la están violando o algo así, sino que la competencia entre los machos no es violenta, sino la competencia es por esperma. El que va realmente a copular, el que tiene testículo más grande, más esperma, el que va a ganar, ¿no? El que va a terminar siendo el padre. Eso es lo que llamamos competencia por esperma. Entonces la ballena azul no entra dentro de ese grupo para nada. En fin, yo no estoy segura, pero es lo que creí ver. Ahora con el dron, si podemos verlo y filmarlo, vamos a poder comprobar esta hipótesis, ¿no? Ok, creo que es la última. Otra vez macho 12. ¿Qué hizo esa vez? En 2010. Estaba tranquilo, estábamos parados y daba vuelta. Yo no sé si estaba algo comiendo, no me acuerdo bien, creo que estaba comiendo, haciendo un círculo. Y de repente vimos esto, pero de lejos. Estábamos aquí con el 12 y vimos esta cosa blanca en el agua, más o menos, más o menos por aquí. Entonces varias millas. Una ballena azul que brinca así hace un espectáculo blanco inmenso, ¿no? Entonces yo estaba, ¿qué hacemos? Quiero ver qué es eso. No es una jorobada esto. Entonces dijimos, ok, 12, quédate ahí, vamos a ver qué hay y vamos a regresar, ¿no? Entonces navegamos rápido, pero esta ballena estaba brincando así, pero por eso pude tomar una foto, ¿no? Se lo hizo 1000 veces.
está hacia el 12. Y de hecho, terminamos con el 12 otra vez. Y hubo como una interacción entre ellos, bucearon los dos. El 12 se fue y este macho 18 se quedó a su lugar. Entonces esto es un tipo de competencia, ¿no? Entre los machos por un territorio, no sabemos bien. Ok, ahora quiero probar algo. Intentamos, les platiqué que las ballenas deben de hacer ruido para que venga un animal a 2 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Verdad? El macho que llegó con la 124, no, llegó porque oyó algo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es? Esta. Les voy a enseñar el sonido de una canción, ¿ok? Una canción son dos partes de una vocalización que según producen los machos para quizás atraer hembra o para decir a otros machos aquí estoy, etcétera, ¿no? A ver si pueden escuchar. Si no, lo dejamos. Ese es un pulso. Luego son tú. Perdón. Ahora, vamos a ver si podemos escuchar la D, la que hace cuando comen. Ok, muchas gracias. Ese es mi alumno que me explicó cómo toda la mañana antes de venirme, ¿dónde está Nidia? Andaba así con el, no, mándamelo, no escucho, ¿cómo le hago? Porque quería que escucharan. De hecho, déjenme decirle algo. Si leen en un libro sobre ballena azul, van a leer uno que come solo eufausidos. No es cierto. También come un pez que se llama mictófido, pero en poquita cantidad. Pero sí come pez también. La otra, le van a decir que es muy solitaria. Yo lo que le estoy enseñando es que no es tan solitaria. Lo que pasa es que comunica a kilómetros de distancia, ¿no? Su distanciómetro de socialismo, de socialidad, es mucho mayor que nosotros, obvio, ¿no? Y la tercera, que no se puede oír su vocalización porque están abajo de nuestro oído. Eso es cierto, la mayor parte de su vocalización está abajo de nuestra capacidad de oír, pero yo les digo, yo he oído de afuera del agua. 8 kilohertz. Entre 5 y 10. It's very low. Very, very low. But there's a part that we can... Anyway. So, not long ago, 2 years ago, I was in a production of a documentary. Maybe you have seen it in Canada. Have you seen it? Okay. All this is true in the documentary. We were trying to
record at 3 o'clock in the morning when there's no boat, no noise. We went far away from our boat, and luckily we could hear a blow. So there was a whale. Put the hydrophone in with a very nice recorder, and I could hear with the headphone the natural sound of the whale without any booster. It was amazing. And it was, what we heard was like, boop, 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 right? This is because it's faster so we can hear it. But we were so close to the whale, the real sound is like a drum. Boom, boom, boom. And then, boom. This is the other call, no? The following call. Anyway, so yo lo digo, estaba hablando en inglés, ¿verdad? Lo digo para Víctor y otros compañeros aquí. A veces se puede oír la D. ¿Quieres hablar? Es que en un video que tomamos en una de observación el año pasado, estaba el motor apagado, estábamos solos, y la ballena estaba dando vueltas, salió a un lado de la embarcación, y la lancha, en una parte de esos, vibra. Ándale. Sí. 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 Ay, qué bueno. Es un sonido, el sonido es una frecuencia, ¿no? Se puede sentir, de hecho, pero hay que estar muy cerca de ella, ¿no? En ese caso, tú no te moviste hacia ella. Tú estabas motor apagado, la ballena llegó a comer muy cerca. Exacto. Sí. Pues yo oí el... Lo oí afuera. Mientras mi alumno estaba grabando, y dije, ¿escuchaste esto? Es increíble. Y yo creo que no todo el mundo puede oír. Yo tengo un problema con un oído y oigo bien la baja frecuencia, no sé. Pero bueno, esto es... Entonces, podemos oír las vocalizaciones de las azules si estamos muy cerca con hidrófono, y podemos grabarla con una buena grabadora que no filtra las bajas frecuencias, porque muchas de las grabadoras no sabemos si filtran todo, ¿no? En fin, vamos a seguir con observar las ballenas y tomar las grabaciones, y la idea es compartir también con el museo. Tenemos un proyecto de un museo aquí en Loreto. Todo eso es para todo el mundo, ¿no? Ok. Ajá. Well, the here is a little hole, smaller than us, very small. And the way they produce the sound, I'm not really sure, because sometimes it's changed, but because apparently they have vocal cord now. Before, they were saying there was no vocal cord. Pero en la canción, okay, tu, and then this sound comes from the body. It's a pulse. I don't know how they do that. I don't think anybody knows. I'm not sure, but I don't think anybody knows really. It's like a vibration. Yeah, it's like a foghorn. Okay. Acoustic is not my team. That's why I have collaborator too, but it was a good question. Okay. Madre con cría. Es muy importante hablar de ellas. No sé qué historia tengo. Una historia sencilla. Con la ballena jorobada, una mamá con cría muchas veces está acompañada de una tercera ballena. Esa tercera ballena siempre es un macho. Un macho que está esperando quizás que la hembra entre en estro, aunque tenga su cría es posible, algo así, no sabemos. Pero en ballena azul, la tercera ballena, casi siempre tengo un solo caso que fue un macho, son hembras adultas, probablemente tías o abuela de esa mamá.
y son súper ingenias. Yo he visto cómo la tercera ballena se va a acercar un poco a las lanchas que están ahí con la madre con cría y levanta la cola, se hace muy visible, todo el mundo la sigue, mientras la mamá y la cría se van y desaparecen. Y son buenísimas para confundirnos, ¿no? Entonces, quería hablar de esto y un estudio de genética con las biopsias mostraron que aquí en Loreto, las hembras, si se toma solo las hembras a nivel genética, ¿no? ¿Quién está asociado a quién, qué día, en qué zona? Las hembras que están asociadas están más aparentadas que al azar. ¿Qué quiero decir? Que entre las hembras que están en esta zona este año, una es la tía, la otra es la abuela, la otra es la mamá, ¿no? Es más probable que sean tías que totalmente al azar. Quiere decir que las hembras se ayudan entre ellas, ¿no? De alguna forma. Pero para entender todo el fenómeno hay que estudiar mucho más, pero es muy interesante, esto fue publicado también. Y esta pues es la diferencia, ¿no? Esa es una cría brincando, comparado con el machote que vimos el 18, ¿no? Entonces, por eso, además las hembras con cría tenemos una regla entre todos nosotros, los que salimos al mar, los capitanes sobre todo, que cuando vemos una madre con cría, no la seguimos. ¿Por qué? Uno, casi no hay. En los últimos años casi no hemos visto. La mamá tiene que comer. Entonces tiene que soltar la cría sola, está jugando sola en superficie y ella se va a comer abajo. Pero si las lanchas las molesta, va a estar con su cría y va a tratar de irse y no va a comer suficiente. Necesita comer porque amamanta durante 6, 7 meses después de haber gestado 11 meses. Esas pobres madres, ¿no? Esas pobres hembras necesitan reponerse. O sea, hay que dejarlas en paz, ¿no? Esto es una regla entre nosotros. Ok. Ahora, quiero hablarles rápido de este resultado. Es esta forma de observar, apagar el motor y ver qué pasa, le dio una inspiración a un grupo de capitanes del grupo GEVAL, Grupo Ballena Azul Loreto, y ellos en 2014 decidieron observar de una manera más pasiva, un poco más como nosotros, pero de su punto de vista con turismo, ¿no? Y esta nueva idea se generó a partir de colaboración, pláticas en el mar, información, y incluso pláticas en el mar justamente de cómo se acercaban, discusión, colaboración. Y ese es el grupo en 2014, más o menos. Miren la cantidad de gente que hay aquí. Y todos son de aquí, de Loreto, algunos ya se murieron. Esto fue en 2014, creo. Y este método lo promovimos con una película, un documental que está al final. Este es, ¿verdad? Y nos pidieron la Comisión Ballenera Internacional, la Comisión Ballenera Internacional, ¿no? Se conoce esto. Hicieron un libro de observación de ballena digital y escribieron la historia de Loreto, que es única en el mundo. Quiero que lo sepan. Tanto que ahora hay un grupo, de ese grupo, que está solicitando por parte de todos nosotros ser parte de la World Heritage Area a nivel internacional. Y hay pocos en el mundo y Loreto probablemente va a ser aceptada, es seguro, pero dentro de 3 años quizás sea realmente un heritage site, ¿eh?
Esta es World Heritage Area. Entonces, estas por ejemplo, solicitaron, pero todavía no están aprobadas. Aprobadas así como hay dos en California, porque observan desde costa, ¿no? Obviamente no molestan las ballenas. Hay unas en South Africa, Australia, pero son como 10, no hay muchas. Y Loreto pronto va a ser una de estas, ¿no? Entonces, deben de ser muy orgullosos de la gente de Loreto. Yo soy muy orgullosa. Entonces, esa es la idea. Si todos seguimos esta regla de cuando no se mueve mucho la ballena, apaga tu motor, vamos a escuchar, vamos a disfrutar todos juntos. Esto hace mejor observación, es una mejor experiencia para alguien que viene a ver la ballena, la escucha su soplo y todos ganamos. Incluso los hoteleros, los restauranteros, todo el mundo gana, ¿no? Entonces, es la invitación. Y no sé si quieren ver el documental. Nunca me imaginé que podríamos lograr algo tan increíble. Para poder captar qué es una ballena azul, hay que verla en su entorno, hay que observarla, hay que sentir lo que está haciendo. Correteándola, no se siente esto. Al principio salía la ballena y corríamos, le dábamos a la máquina. Primero, le dábamos a la máquina para alcanzarla, a donde surgía. Entonces nos dábamos cuenta que entre más acelerábamos el motor, la ballena se iba muy rápido para abajo. Desde mi primer encuentro lo sentí. Esta sensación de que acercarse a los animales estaba mal. Decidí seguir un individuo para ver qué hacía en todo el día, dejándole todo su espacio sin interactuar. Y me di cuenta que no conocíamos nada de las ballenas azul. Pues estamos convencidos de que hay esquemas responsables de aprovechar la riqueza natural que tenemos, ¿no? Para que podamos conservar un espacio, debemos de ser capaces que las personas tengan ingresos. Para el caso de la ballena azul, que llega durante los meses de invierno, representa una oportunidad. Con apoyo del gobierno, con los proyectos PROCER,
tuvimos oportunidad de entrar en comunicación con ellos. Y lo mejor es que ellos estaban listos. Ellos nos pedían más conocimiento, más información y apoyarlos en tratar de mejorar las cosas. Y poco a poco en el mar, la interacción con nosotros, viendo cómo observábamos motor apagado, empezaron a preguntar por qué. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no hacerlo también nosotros? Entonces empezó a venir Diane aquí a Loreto. Y yo veía esa lanchita que andaba. Y andaban 3, 4 personas. Y iban, seguían a la ballena, tranquilos. La doctora Diane nos empezó a decir que si llegábamos a estar a la ballena y si veíamos que andaban nadando en círculos, alimentándose, llegáramos, paráramos la embarcación, paráramos la máquina y la ballena se iba a relajar, iba a empezar a dar vueltas, la íbamos a ver mejor. Yo no sabía quiénes eran y dije, bueno, lo voy a usar, si me funciona, lo dejo y si no, entonces lo agarré, me funcionó y dije, mira, esta gente loca estaba en lo cierto. El método tradicional o el método de llevar embarcaciones grandes con mucha gente, motores fuertes, ¿no? Eso realmente tiene un impacto sobre la especie. Y la diferencia aquí en Loreto es que el método de observación pasiva está generando una fórmula que funciona. Una forma de observación basada en conocimiento, en ciencia y paciencia. Nos permite a nosotros pues estar tranquilos de que la especie no está sufriendo, digamos, un estrés adicional por una actividad turística, ¿no? El método de observación pasivo para nosotros fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque el turismo se daba cuenta que no molestábamos al animal. La ballena surge hasta 15 veces, 12 veces arriba. Se relaja totalmente. Nos hemos dado cuenta que teniendo alternativas como el avistamiento de ballenas, paseos a las islas, es un turismo que nos ha beneficiado. Los capitanes, ellos entendieron muy bien el mensaje. Los directivos de los parques cambian. Los investigadores quizás también nos vamos a ir, ¿no? Ellos van a quedar. Ellos van a ser los que van a mantener la forma de observar como debe ser. No sé cómo los turistas salían antes, pero seguramente salían con una foto de recuerdo. Ahora regresan con una experiencia que es mucho más poderosa.
Parque Nacional Bahía de Loreto. Han pasado, yo he conocido a todos los directores desde Benito hasta ahora. La encargada es Mariana, que está aquí presente. Mariana siempre está dispuesta a ayudar, apoyar. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a... Y aquí está, bueno, a lo mejor no veo a todos, pero por lo menos está aquí un capitán, Víctor Vargas, que nos ha apoyado muchísimo en la página, siempre está dispuesto a ayudar. Sin tu ayuda igual sería otra historia. Muchas gracias. Y qué lástima que no está el capitán que habla aquí en ese video, el pájaro, ¿no? Que es Francisco Mayoral, muy buen amigo. Está el señor Martín de Agua Blanca, Playa Blanca. ¿Ah? Ensenada Blanca. Él es este capitán andaba con un barco grande antes del parque, incluso, no, durante el parque, cuando el parque ya inició. Andaba con una lancha grande y yo lo veía cómo balleneaba. Y me acuerdo, le pregunté a Everardo, que era el director del parque en ese entonces, le dije, ¿quién es ese capitán? Me dijo, ¿por qué? Y dije, porque él sabe mucho de ballena, quiero conocerlo. Y ya es más grande, de hecho el año pasado nos recordó a todos que ya estábamos más grandes, ¿no? Más viejos todos. Fue una muy buena lección, pero en fin, es la participación de muchos de esos capitán. Es una comunidad increíble. If you have not been at sea to see whales, I suggest you do. And you do with the right people, I mean, the one that know how to do. And it's a great experience, and I hope to see you at sea. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Te voy a pasar el micrófono. Gracias. Son dos preguntas, no sé si se puede. La primera era si en esta observación focal se había podido caracterizar culturalmente el ecotipo de la zona, me refiero a comportamientos específicos de las ballenas azules de esta zona que no se observen en otros lugares. Muy buena pregunta. Yo creo que este tipo de estudio no se hace en ningún otro lado, pero yo salí mucho en California y salía antes como voluntaria en el Golfo del San Lorenzo. Alimentación en superficie no está tan común, eso sí te lo puedo decir. Es por el comportamiento de la especie de krill de aquí. Lo demás creo que se ha visto, los cortejos se ha visto en otras partes. Los círculos, me imagino que sí, yo me di cuenta observándolas, no sé, no recuerdo cuando era muy joven si lo veía o no allá, pero es una buena pregunta y no tenemos nada con qué comparar realmente, ¿no? Eso es lo malo. Y la otra era, yo soy artista sonoro, llevo desde 2023 grabando paisaje submarino sonoro de la bahía. De hecho, o sea, el sonido de ballena azul me ha tocado escucharlo arriba del kayak a kilómetros. O sea, antes de ver a la ballena se escucha abajo. Y bueno, a partir de eso y de empezar como a ver, pues justo todo esto, las pangas, etcétera, pues justo pues empecé a ver como el efecto de las grandes embarcaciones, de los cruceros, y por eso pues tenemos pues una petición para que se siga el pase que justo usted ayudó a redactar, sí, en el que se dice que en temporada de ballenas se sugiere que no haya cruceros. Hablamos con Aurora Paniagua también sobre eso, y quería, pues la pregunta era si habían estado fuera o les había tocado ver como comportamientos
durante la presencia de cruceros en la bahía. Sobre todo, por ejemplo, veía como el ejemplo que nos ponía del macho que siguieron. Y que, Hasta enfrente de Loreto, justo. Y justo es como el lugar donde llegan los cruceros. Sí, donde se fondea. Donde fondean. Y bueno, he tenido oportunidad pues de ver lo que hicieron en el protocolo de Santa Bárbara Channel, que bajan a menos de 10 nudos. Y cuando aquí tenemos cruceros dentro del parque que van a 19 nudos, es algo que nos preocupa, ¿no? Pero quería saber como su perspectiva sobre esto. Nosotros no estamos mucho en la zona de Loreto, así que no te puedo decir cuando llega el barco cambia las cosas, ¿no? Pero la idea es poner una boya con un hidrófono para poder ver si realmente hay un efecto, ¿no? Pues con solo el ruido de los generadores es suficiente, ¿no? El barco está anclado, pero tiene un montón de generadores, es un barco inmenso. Seguramente hay un efecto, pero hay que demostrarlo antes de decir hay un efecto, ¿no? La otra, antes los barcos de National Geographic, muchos barcos grandes balleneaban. Y nosotros, estando parado con una ballena a unos 10 metros y con otra lancha al otro lado, la ballena estaba comiendo, vimos uno de esos barcos irse sobre la ballena, y cuando se dio cuenta que pasó sobre la huella, se puso en reversa y luego nos vio con el escrito investigación en proceso, se dio vuelta y se fue. Ese día reportamos el otro capitán también. A partir de ese momento, esos barcos no pueden ballenear aquí. Y esto te estoy hablando 2013, 2014 quizá. 2014 quizá. Y eso fue un gran logro por parte del grupo Ballena Azul de Loreto y del director del parque también en ese momento. Entonces, estos barcos ahora creo que a veces rentan embarcación en Loreto para ir a ver ballena. La idea de que aquí sean puras lanchas chicas, ¿no? Yo trabajé mucho en barcos grandes como el Don José, trabajé muchos años como guía, y depende cómo el capitán maniobra, porque el capitán del Don José se llama José Lozano. Él veía una ballena y metía en neutro. Y todo el mundo decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no decía nada, pero él había visto la ballena. Y poco a poco, avante, neutro. Al final, la ballena estaba aquí. Y era obvio que no molestaba al animal. Entonces, por eso digo, hay que hacer una investigación. Claro que ese barcote es un gigante, es una ciudad, ¿no? Pero hay que mostrar, o sea, el tipo de ruido de baja frecuencia, y mostrar, ok, había tantas ballenas fotoidentificadas, llegó el barco, se fueron, algo así, ¿no? Hay que demostrarlo, porque solo hablar, yo creo que genera, bueno, para mi gusto, como soy científica, necesito pruebas, ¿no? Pero esto podríamos hacerlo todos juntos. Sí, o sea, justo, pero, o sea, como que, o sea, tiene que ver porque justo, o sea, hay estudios que marcan que justo las grandes embarcaciones a partir de 70 metros más grandes enmascaran el sonido de ballena azul. Entonces, eso, por eso es lo que le preguntaba, si durante esos días, como el sonido de las grandes embarcaciones se puede propagar hasta 100 kilómetros según modelos. No, no tanto como la ballena azul, porque está en superficie, ¿no? El ruido. Sí, bueno, pero hace como una curva. Sí, pero no está en el SOFAR Channel, ¿no? Ajá. Entonces, seguro hay un efecto, ¿no? Pero lo que quiero decir, seguro hay un efecto, estoy de acuerdo contigo, pero para tener poder, tener poder contra los que promueven y para convencerlos, necesitamos datos. Y ahora con la sinergia, ¿no? Si todos los capitanes usan el GPS, hay un programa ahora que están promoviendo con el celular,
que remarca todo el recorrido de cada embarcación, los capitanes reportan dónde están las ballenas. Sería muy fácil comprobar esto ahora que si más gente lo usa, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Víctor? Sí, es que el cambio en el comportamiento de las ballenas lo hemos constatado, por ejemplo, cuando estamos haciendo un avistamiento un día y la ballena no se mueve mucho del lugar y salimos otro día, pero nos encontramos orcas primero. Claro. Entonces Claro. ya no encontramos la ballena. Sí, no. Esa sería una manera de demostrar que un comportamiento de Sí. ese tipo sí se modifica pues, por el instinto Sí. de protección, ¿no? Sí. Sobre todo si están comiendo, porque si están comiendo porque hay comida. Entonces eso va a durar unos días, ¿no? Y si de repente llega el barco, se fondea y todo el mundo se va, pues es una prueba clarísima. Pero hay que tener entre todos esos datos para convencer, porque solo decir eso, hay que convencer, es como, así debe ser según yo, ¿no? Pero muy buen punto, ¿no? Y espero que podamos llegar fácilmente y rápidamente a mostrar datos que la gente les convence, ¿no? De que no. ¿Cuánto mide el cerebro de la ballena? Uy. A ver, alguien me pidió revisar un libro para niños de ballena azul. Y me acuerdo, la chava, la autora, me dijo, a ver, ¿cuántos niños entran en la boca de una ballena azul? ¿Qué? Entonces, yo tenía un alumno que había medido muchas ballenas, la cabeza, la cola, el pedúnculo, todo esto. Y sabíamos que toda la cavidad de la boca, que es inmensa, va hasta el ombligo, cuando come va hasta el ombligo, la tercera parte de la ballena. Entonces, y más o menos es como una panga chica, 26 pies. Entonces, agarré a mucha gente encima, vénganse, súbense a la panga, yo quiero contar cuánto. Y eran adultos, sí, cabe 50. Entonces, el cerebro es muy grande, no toma toda la cavidad bucal, pero el cráneo por lo menos. Entonces yo creo que debe ser cerca de, a ver, una panga es 26 pies, dije, como 18 pies, no sé, en metro, 6 metros, no, 3 metros, ¿no? No, 6 por 3, 6 metros. Más o menos. Sí, adultas. Hembra grande. Otra pregunta. Disculpe, buenas noches. No sé si me perdí la información, pero me quedó la duda. Cuando hablaba sobre los protozoarios que estaban comúnmente en el ser humano y que se encontraban también en ballenas, la pregunta era, ¿es algo común pero que no se había documentado con anterioridad o es algo que desafortunadamente es a consecuencia de que pues, los patógenos se arrastran al mar por la contaminación que nosotros ocasionamos? De que viene de la contaminación humana, sin duda, porque es un protozoario humano. Hay un solo estudio que yo conozco que determinaron que había amibas a nivel genético, ¿no? En un análisis genético de las heces. Nosotros hemos evaluado cuántas y qué protozoarios hay y hay un estudiante de licenciatura actualmente que está contabilizando todo esto en muchas muestras antiguas y muchas muestras recién, para ver si tiene que ver con Loreto, el desarrollo de Loreto o no, ¿no? Pero yo yo tenía duda, hablé con un municipio, así pregunté cómo era el sistema de Agua Negra, y tiene una poza que está lejos del mar, ¿no? Entonces no se va directo al mar, pero cuando llueve, como en La Paz, todo se va al mar. Todas las calles en La Paz son arroyo y toda la basura, todo se va hacia el mar. Entonces, cuando llueve, seguro hay escurrimiento de los canales en el malecón, y al final llega al mar. Creo que eso es normal, ¿no? Pero no tenemos datos para decir aquí, las ballenas de aquí
tienen más que otro lugar porque nadie lo está haciendo en otro lugar, ¿no? Pero por lo menos ese alumno va a poder decir la frecuencia de cada uno y antes, hace muchos años y actualmente, ¿no? Por lo menos, para ver si hubo un cambio, ¿no? Pero sí es algo que nos preocupa un poco. Ahí está. De hace 30 años hasta ahorita que han hecho estudios de heces, ¿qué tanto han aumentado las partículas de plástico? Ay, no se ha hecho. Hay una alumna de Carlos que empezó a trabajar esto este año, viendo en las heces si había partículas, sí hay. Es más, las hay en los soplos. Carlos nos mandó foto la primera vez, ¿qué es eso, no? Filamento azul y... Entonces, quiere decir que está en el mar. Para hacer un estudio, nosotros queríamos, pero para hacer un estudio bien hecho, usando las heces, lo que habría que hacer es muestrear el mar con una red que se llama Manta, cuesta carísimo, no pudimos comprarla. Entonces, ver qué hay en el agua y qué hay en las heces para ver qué tanto retiene o no, ¿no? Porque las heces es expulso, ¿no? Pero te digo, no pudimos comprar esa red. Entonces, además, todo nuestro vestimiento, a menos que sea todo de algodón natural, al momento de muestrear y ver el microscopio esto, estamos agregando partículas de plástico, ¿no? Entonces, tiene que ser muy, muy bien hecho, con mucha, no sé cómo decir, con cuidado constante, ¿no? Entonces, pero estoy segura, si comparamos las muestras de 90 a las de 2020, debe haber una diferencia. Habría que hacerlo. Eso le va a tocar a otros, ¿verdad, Carlos? No a mí. Les damos las gracias, doctora. No, Muchas gracias. Voy a